Bueno, estamos acá en la Sierra de Córdoba. Haciendo un alto en el camino. Veníamos manejando y paramos un rato a tomar un mate y a charlar un rato. ¿Sos cordobés, Norberto? No, yo hace 40 años que vivo en Córdoba, pero soy de Buenos Aires en realidad. Bueno, soy curepí para los paraguayos y soy porteño para los argentinos, pero cordobés adoptado ya de tantos años. Así que bueno, ya uno ha hecho una vida acá, ¿no? Hijos cordobeses, mujer cordobesa. No es poca cosa estar en la ruta tomando mate y haciendo un reportaje, porque en realidad los pastores por lo menos en algunos lugares, nos pasamos un gran tiempo de nuestra vida en la ruta, ¿no? Especialmente cuando estás en la diáspora como acá en el oeste. Yo saqué una vez la cuenta que 1/3 de mi trabajo lo paso en el camino. Bueno, la pregunta en realidad era como medio a propósito, porque digamos que este tiempo te fuiste acordobesando en estos 40 años y de alguna manera... Se nota por ahí. Se nota un poco, digamos. Se nota. El camino, la vida te llevó a, bueno, que hoy quizás uno pueda decir que sos cordobés, ¿no? Sí, después de tanto tiempo, sí. Sí, uno adquiere ciertas mañas y ciertos usos y costumbres que te hacen cordobés. La broma rápida, la respuesta rápida y bueno, y también ciertos hábitos que hacen al estar acá, ¿no? Saber diferenciar el canto, famoso, la tonada, porque no es la misma de toda Córdoba, ¿no? Ahí es detrás de la sierra. Claro, este de acá, este de allá. Pues en realidad la historia es larga, pues tiene que ver con que los originarios, las madres originarias, hablaban y arrullaban a sus niños con canto, y la voz comechingona y la voz sarabinona tiene mucho de canto, entonces ha quedado digamos en la tonada cordobesa esta huella, por así decir, de los pueblos autóctonos de acá. Así si vos pudieras responder, ¿quién es Norberto? Vos mirando desde afuera, vos ahora digamos te mirás a vos mismo, ¿quién es Norberto Rasch? Es una gran pregunta. Sabes que yo siempre por ahí me dicen, escúcheme pastor o esto, digo no, a mí me llaman por mi nombre, porque me gusta, digamos, porque mi nombre responde a toda mi vida y a todo lo que yo hago. Por ahí cuando dicen pastor se refieren a tu trabajo en la iglesia o a tus actividades así específicamente, pero digamos, yo también soy psicólogo y también soy mecánico y también fui esto y también quiero ser lo otro a futuro, es decir, entonces el nombre abarca toda tu persona, por eso me gusta cuando usan mi nombre. Y el nombre responde a una persona que tiene 73 años vividos con intensidad desde la niñez. Mi padre falleció cuando yo tenía 9 años y de más, digamos, nos la hemos pasado demasiado bien, hablando en términos de cuestiones de escolaridad, digamos, agradezco que haya tenido que ir a la escuela pública y la defiendo a troche y moche, la escuela pública. He pasado, digamos, por distintas etapas. Mi familia en general no era una familia, bueno, sí era evangélica, había que ser algo, ¿no? Pero de ahí en más, bueno, como yo siempre digo, una familia ecuménica de base, porque mi abuelo era católico y mi abuela materna ahora, ¿no? Era evangélica. Y bueno, y como no se pusieron de acuerdo, los que nacían varones eran católicos y los que nacían mujeres eran evangélicas, así que mirá el ecumenismo que se practicaba, ¿no? Desde el vamos. Entonces nadie fue a ninguna iglesia, terminó como que nadie fue a ningún lado. Y bueno, así que yo solo me fui enganchando, bueno, ahí digamos, en algún momento se ve que alguien ahí en Ballester, donde soy originario, le dijo a mi mamá, pero ¿por qué no la mandás a la escuela dominical? Así que me iba solo, nadie me llevaba, yo iba caminando a la iglesia, de Chilavera a Ballester eran unas 15 cuadras, ponele. En esa época, bueno, era muy común, y así que yo los domingos me iba solo, y después ya me enganché con la confirmación, que todavía se hacía en alemán, ¿no? Yo todavía hice la confirmación en alemán, aunque ya había un grupo que la hacía en castellano. Pero bueno, no eran muchos. Y bueno, después me enganché en el coro de bronces de Ballester, estuve toda mi vida ahí hasta que, bueno, me tuve que ir porque me mudé, y bueno, así fui, digamos, después como en Ballester no había grupo de jóvenes, en esa época estaba el pastor Linnenkemper y no había un grupo de jóvenes, puntualmente en ese momento me fui a participar al grupo de jóvenes de Martínez, y bueno, ahí me desarrollé después dentro del grupo de jóvenes, y digamos, era mecánico, había hecho, estaba en tercer año de la Facultad de Ingeniería, había hecho una especialización en la empresa donde trabajaba de mecánica de óptica de precisión,
una empresa alemana, y bueno, y estaba listo para hacerme cargo de toda la sección, y un día dije, no, me voy a estudiar teología. Estás loco, me decían, estás loco, me decían. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿por qué? No, ¿Cómo, fue en realidad, no, a ver, me dicen, no, te iluminó algo, bajó una paloma, no sé, esas cosas que algunos cuentan. No, no pasó nada, fue como una, cuando hice el servicio militar, en la tablada, me tuve que cortar el estudio de ingeniería, y bueno, ahí me tomé un año sabático para retomar, evidentemente, pero bueno, en ese tiempo también pasaron cosas, era un tiempo ya comenzaba. A ver, yo hice el servicio militar bajo la dictadura de Lanusse, después bueno, vino Cámpora, Solano Lima, toda la historia del regreso de Perón, y de alguna manera me empezó a interesar el trabajo social, y de alguna manera en la iglesia, lo que se hacía en la iglesia, y me acuerdo sí en un campamento de jóvenes en Castelar tuve una larga charla con Armin Ile, y que yo lo conocía de un campamento ya de antes, no había acompañado el agua argentino cuando era vicario Armin, o sea, pasaron algunos años, como verás, ¿no? Sí, ya, sí. digamos, estoy hablando de los años 70, y bueno, charlando con Armin, tranquilos ahí, me dice, bueno, si tenés que sacarte la duda, y tenés que cursar y ver, y bueno, y ahí entonces me decidí a empezar a estudiar teología, pero así fue radical el cambio, dije, en la empresa dije, yo me voy, no siguen invirtiendo en mí, voy a estudiar, entonces la empresa, como tenía interés en que yo me quede, me hizo un régimen especial de trabajo para que pueda estudiar, y así que durante todo mi estudio trabajé en la empresa con un régimen especial que implicaba que yo tenía horas libres, entre comillas, pero tenía que hacer todo mi trabajo como si tuviese 8 horas trabajando, ¿no? Bueno, no había problema con eso, ¿no? Porque era beneficioso para ambos, y bueno, después terminé estudiando teología. De un extremo al otro. Sí, digamos. Sí, en mi casa no entendía nada, decían que estaba loco, ¿no? Siempre decían, bueno, la semana que viene déjala. Y acá me tenés, ¿viste? Acá me tenés sentado al costado del camino tomando mate. Claro, y más allá del diálogo con Armin, bueno, es uno de los fundadores de Caref, ¿no? Claro. Eso vino después. ¿Eso viene después? No viene después. En realidad fue en el tiempo que él fundó Caref, en que él andaba buscando viviendas para gente que venía de Chile. Y creo que ahí empezaron, claro, ahora viene el recuerdo, van cayendo así. Yo creo que ahí empezó un poco la cuestión de la ayuda, de la iglesia, del compromiso. Yo, para decírtelo de alguna manera, hasta esa época vivía en un frasco de mayonesa, o sea, no me interesaba, por no decir una cosa un poco más grosera, ¿no? Una nube, vivía en una nube, así, sí. ¿No? Porque bueno, también el grupo de jóvenes en que me movía venía de una clase media acomodada, y en general la congregación también era en esa época al menos una clase media de aquella época, sin problemas, ¿viste? Y entonces, digamos, despertar a que había una problemática totalmente distinta, ¿no? Con gente de Chile que venía y que había que refugiarlos. Yo no entendía nada, ¿no? Yo la verdad que no entendía nada. Así que fue un mundo nuevo para mí, un mundo que yo desconocía. Bueno, también era jovencito, digamos. No había mucho de dónde nutrirse, o por lo menos yo no tuve acceso a ello. Así que bueno, sí, gracias a Armin yo empecé a despertar a una necesidad distinta para los demás, y de últimas para mí también, como descubrir que había algo que se podía hacer y que no sabía lo que era, pero bueno, entonces me pareció que por ahí podía sacarme la duda estudiando teología, y bueno, de ahí me arremetí, digamos. Soy una persona que cuando empieza algo no afloja hasta que no termina, digamos, no abandono los caminos a mitad de la senda, digamos, ¿no? Y me vuelvo. Así que como que el camino duro incluso me va fortaleciendo a mayores desafíos, ¿no? Siempre ha sido así. Te vas desde un espacio netamente técnico. Sí. Bueno, con todo lo que significa la técnica, donde el tornillo que tiene rosca tanto encaja en la rosca claro. tal, y es ese y no otro. Y es ese y no es otro. El buje
tiene que ser un determinado No, modelo, claro. Y pasar de ahí, digamos, de esto a lo que de repente no siempre tiene la misma explicación. Sí, o sea, de alguna manera está bien. Si uno va pensando para atrás, en realidad uno también tuvo contacto con otras situaciones, porque por la empresa que yo trabajaba estaba mucho en los hospitales, consultorios en general, y veía la gran diferencia que había en la atención y la posibilidad y el resultado entre un consultorio oftalmológico privado, ¿sí? Que tenía lo último de equipo, y tenía que ir de ahí a un hospital público a hacer el mismo trabajo donde no había recursos, claro. Donde había mucha gente horas sentada en los pasillos esperando, y bueno, viste, y terminando ser atendidos por equipos muy obsoletos que casi ya no funcionaban. Hacíamos todo un esfuerzo para mantenerlos vivos, pero los equipos, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso ya en esa época cobrándole al que se le podía cobrar y no cobrándole al que no había plata, ¿no? Tratando de hacer ahí, bueno, un pequeño... Claro, ya una beta... Claro, había algo que no funcionaba, digamos, no había cuestiones que no, de alguna manera me inquietaban, por así decir, ¿no? Sí. Y digamos, ese tema de las injusticias y de la diferencia a partir de la posibilidad social, ¿no? De lo que era el hospital público a un consultorio privado donde el secretario te tendía en traje negro con moñito, digamos, ¿no? Digamos, es una diferencia muy grande que bueno, y tenía un compañero de trabajo que él atendía la parte electrónica y yo la mecánica, siempre estábamos juntos, y bueno, conversábamos mucho. Él era comunista confeso. Ajá. Y cuando lo criticaban, él decía que él era comunista, pero no de los que ponen bombas, sino de los que piensan, ¿no? Siempre dicho esto en época de los de jodidas, ¿no? Sí, sí. Y siempre me quedó, digamos, las charlas fueron siempre muy interesantes, de las cosmovisiones que él tenía, y bueno, yo creo que, viste, como que las cositas van así, y sí me acuerdo, quisiera encontrármelo en algún lugar del mundo de vuelta, ¿no? Para retomar conversaciones, pero el día que yo en la empresa dije voy a estudiar teología, no sigo acá, digamos, no inviertan más plata en mí, en cursos, me acuerdo que tenía que seleccionar yo mi propio futuro jefe, me acuerdo muy bien, ¿no? Y unas cosas muy bizarras, ¿no? Entonces el gerente, que era gerente pero muy amigo también, así de charlar, y le dijo a este muchacho, le dijo, pero Norberto, está loco, el Rayo está loco, dice. Y entonces me acuerdo que yo lo escuché, que lo contesté, en esta empresa el único que no está loco y hace lo que quiere y lo que siente que tiene que hacer es él. Todos nosotros venimos acá a laburar por la guita, dice, ¿no? Así que me quedó, digo, el único que está haciendo lo que siente que tiene que hacer. No sé si está bien, pero siente que tiene que hacerlo, es él. Y bueno, así que eso. Pero es muy, muy interesante pensarlo desde la distancia, digamos, en un contexto en el que vos, bueno, bien lo señalás, digamos, de laburo y demás. ¿Qué te aportó ICEDET? O sea, si vos pudieras decir, ICEDET me aportó esto. Bueno, para mí ICEDET es fundamental en mi tarea, digamos, porque ICEDET me mostró, ojo, ¿no? Estamos hablando del pleno auge de la teología y la liberación, y me aportó a mí un cambio de mentalidad fundamental, digamos, una vuelta de un lado a otro, digamos, ¿no? En cuanto a mi forma de pensar, te digo, antes no me interesaba la gente, entre comillas, de qué le pasa. Era bastante odioso respecto de los que eran distintos a mí, culturalmente hablando. Casi te diría que rayaba con cierta xenofobia. Digo porque me he criado en familias y rodeado de familias que venían de un contexto de Alemania, de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, con toda una cuestión del sentimiento de ser la cultura superior, ¿no? Toda esta cuestión muy metida genéticamente, que uno no entiende por qué, pero veía al otro como algo menos, ¿viste? Claro. Es más, hablábamos alemán entre nosotros como una cuestión de separarte del otro, de diferenciarte del otro, ¿no? Despegarte del otro, y todo eso me cambió. Me acuerdo que una persona cercana al coro de bronces me dijo, bueno, te vas a estudiar a ICEDET, me dice, espero que no cambies demasiado y que no pierdas tu fe, me dijo, ¿no? Ajá. Así me dijo, ¿no? Y bueno,
Entonces yo entendí después de muchos años qué es lo que no quería que cambie, digamos, ¿no? Querían que siga siendo el alemán cuadrado, por así decir, ¿no? Que era hasta esa época y hasta ese entonces. Bueno, así que ICEDET me aportó, digamos, bueno, aparte de conocer gente de otras iglesias, con otros pensamientos, me aportó digamos, este cambio de pensar. Primero me aportó que tuve que cambiar todo lo que sabía de la iglesia, del alemán, cambiarlo al castellano, ¿sí? Ya no había primero el quinto libro de Moisés, sino era Génesis, Éxodo. Claro. Y así todos los nombres, ¿no? Todo había cambiado, era un esfuerzo muy grande, era un cambio acá arriba, había que hacer un clic para darse cuenta que había que... bueno, y también en esa época la iglesia, la IERP, como otras, pero la IERP, Pablo ahora en particular, estaba haciendo todo el cambio de idioma. Todo este cambio que yo hacía en mí de alguna manera, también era un cambio que se le proponía a las comunidades, ¿no? Casi, en esa época casi todas las comunidades todavía tenían culto en alemán y algunas en castellano. Claro. Es más, no había himnarios, teníamos unos himnarios traducidos y después apareció el culto cristiano de la Yelu que usábamos nosotros, pero digamos no había himnarios. Yo me acuerdo en el grupo de jóvenes intentamos hacer un culto en castellano, por más que no era nuestro métier, pero bueno, me acuerdo que tuvimos que imprimir himnarios, tipearlos en esa gelatina que se hacían, bueno, por ahí los chicos no saben de qué hablo, pero no había fotocopiadora, ni esténciles, se tipeaba sobre una gelatina, sobre un carbónico azul que se lo pegaba en una gelatina y de ahí podía sacar 10 copias. Y después se borroñaba todo, y cada copia era más borrosa. Bueno, y ahí tuve mi primer contacto en realidad con migrantes chilenos que venían escapando del proceso militar allá en Chile. Y bueno, y el proceso del 76 me sorprendió en ICEDET también. Me sorprendió. Sucedió cuando estaba en ICEDET, ¿no? Sí, claro. Con todo lo que se implicaba, digamos, yo le cuento a mi hijo menor, ¿no? Que tiene 25 y me mira con ojos abiertos como diciendo, ¿de qué le estoy hablando? ¿No? Digamos, en cuanto a pequeñeces que le contaba, ¿no? Sí, claro. Sí. Y del cotidiano. Entonces yo siempre me acuerdo que mi abuelo fue colono en el Chaco, en 1900, después de la Primera Guerra primero fue Esperanza, ahí nació mi papá y después de ahí se fueron a Las Breñas, al Chaco, ¿viste? Y nosotros vivíamos en Buenos Aires. Entonces cuando el abuelo venía de visita, ¿no? Me acuerdo que en el furgón traían chanchos, gallinas, porque así se traía en el furgón, venían dos vagones furgón con todo el corral adentro. Y lo primero que le pedía a mi abuelo Emilio, era que me cuente historias de su chacra, ¿viste? Entonces él me contaba de cómo cavaban el pozo y qué sé yo, de cómo los inicios, y yo no lo podía creer, para mí eran como cuentos que yo lo vivía como un cuento, ¿no? Y cuando vos hablas ahora con gente joven, muy joven, y le contás de la dictadura y esto y lo otro, y te miran como diciendo, me está chamullando, ¿viste? No puede haber sido tan grave. Sí. No puede haber sido tan grave, y sí lo fue, ¿no? Vivíamos el día con temor, bueno, después autoexiliándonos 2 veces, una vez de la Argentina y una vez del Paraguay, con la dictadura de Stroessner, digamos, girando, ¿no? Dando vueltas en la iglesia de un lado al otro, para digamos, para no ser chupados, como se dice, ¿no? Se decía en esa época, con mucho cuidado y también, bueno, tampoco no te podías callar la boca, siempre eras tildado de algo, cuando no de comunista, por lo menos de terror, o no de terrorista, por lo menos lo más suave era comunista, ya después era terrorista, y nada, o sea, solamente por hablar de las cosas que uno lee en la Biblia, de ayudar al prójimo, bueno, eran épocas bastante embromadas, ¿no? Mucha gente no lo sabe, pero ICEDET de hecho sufrió un atentado, la biblioteca de ICEDET fue incendiada, digamos. Sí, claro. Y fueron los propios alumnos y alumnas quienes salvaron la biblioteca. Claro, sí, ¿no? sí. Quienes hemos vivido ICEDET en esa época, nos causa un dolor inmenso el cierre y la forma que se cierra ICEDET, digamos, porque es como habernos cerrado la escuelita del campo, digamos, ¿no? Donde de alguna manera aprendimos las primeras letras, ahora hablando en cuestiones de ecumenismo. Mirá que seguimos encontrándonos con personas
que hemos estudiado juntos ahí y es como, bueno, podemos hablar como si no hubiese pasado el tiempo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, así que bueno, terminado también en el 78, había que irse de Buenos Aires y el Chaco tampoco era fácil. Yo primero fui a Quilmes unos meses, que había una cuestión académica, no me acuerdo bien cómo era, entonces como Quilmes estaba libre, Arturo iba a ir a Quilmes, pero él estaba en Alemania todavía. Bueno, tuve 6 meses ahí en Quilmes y después de ahí sí me fui a Charata a iniciar esa congregación, o sea, no había nada ahí, ¿no? Ahí en ese momento inicia la congregación en Charata. El pastor Fritz Helt estuvo un tiempo, un año, hablando con la gente y dando algún culto, digamos, pero... Que falleció hace poco el pastor. Claro, que falleció, el del acordeón, sí, de la verdulerita. Y él estuvo ahí 2 años, moviendo un poco, batiendo el parche y viendo si es posible, si no es posible, hablando con gente. Bueno, entonces él le toma el compromiso a la IERP, a Linnenkemper, que era el presidente en esa época, de que él se queda en Charata, o él inicia esta búsqueda de posibilidad en Charata, siempre y cuando quede claro que ya hay un sucesor designado, para no vaya a ser que después él se vaya y no vaya nadie, claro. Que es un poco la historia de Charata y de la zona del Chaco, sí. ¿No? Entonces, no sé por qué, como yo tenía muchos parientes ahí, conocía la zona, Helt me viene a hablar a mí y me dice, mira, dice, yo voy a iniciar el trabajo si vos te comprometes a ir a Charata después, a la zona ahí del Chaco, Tucumán, Salta, y yo le dije, bueno, pero no depende de mí, a mí me da lo mismo, la iglesia cuando termine me envía. Entonces él habló con Linnenkemper y quedó en claro que, o sea, yo ya sabía cuando estaba en 3er año, o en 4.º año de la facultad, yo ya sabía que mi destino iba a ser Charata. Sin tutor, mi tutor iba a ser el Dieter Knobloch en Rosario, pero ojo, no es como ahora, antes había Charata, el único que llevaba era el tren, 36 horas de tren, y después teléfono clavija en el pueblo. No había videollamadas. No había nada, no había llamadas. Para hablar a Rosario tenías que pedir turno, 15 horas, bueno, claro. Toda una historia. Así que bueno, ahí fui a parar a Charata, vino una plata de Pan para el Mundo, para aportar algo al hospital, pero bueno, el hospital era un desastre, una casa vieja, antiquísima. La casa más vieja era la casa pastoral y después seguía esta casa del pueblo, ¿sí? Y la casa pastoral se compró el lote y estaba esa casa puesta, ¿no? Había sido fábrica de fideos, gendarmería, internado estudiantil, casa, negocio. Era la casa original de Dreyfus y compañía, la algodonera, ¿no? La desmotadora. Por eso la casa estaba al fondo y todo adelante era para el acopio de algodón. ¿Sí? Todo interesante. Y bueno, vino la plata para el hospital y la condición era de Pan para el Mundo o de los donantes que yo pueda controlar realmente que el dinero se use bien. Entonces me engancharon en la cooperadora del hospital. Y en la cooperadora nos dimos cuenta que construir parche nuevo sobre el viejo no tenía sentido. Entonces decidimos toda una movida, hacer un hospital nuevo con planos del gobierno, el hospital municipal. Y esto no gustó mucho a ciertos grupos económicos de la medicina en Charata y hicieron la vida imposible y engancharon al cura del pueblo, que tenía ciertos enojos conmigo, no sé si porque era alemán, era polaco, no sé si porque era acá evangélico y alemán. Bueno, la cuestión que me denunció de comunista y cayó el ejército, un despelote bárbaro. Zafamos, me salvó el intendente, Y entonces le dijeron al intendente, está bien, le dijeron al intendente, esta vuelta zafó porque vimos realmente que no, nada que ver. Pero me van a mandar de vuelta y me lo tengo que llevar. Así que decirle que se vaya. Así que teléfono, Rodolfo, me tengo que ir. Y ahí me fui a Capitán Mesa, a Paraguay. O sea que de Charata no te hubieras querido ir o de alguna manera no había motivo. ¿No estaba previsto? No, para nada. Estaba 3 años ahí, la cosa estaba encaminada, estaba funcionando bien. Y bueno, eso quedó en... Y bueno, después fueron otros pastores y en el tiempo, bueno, se fue por falta de pastores o como sea, se fue y terminó cerrándose Charata después de todos estos años, ¿viste? Así que bueno, pero también eso coincidió con la guerra de las Malvinas, después de la guerra de las Malvinas, que me estaban por llamar para ir a las Malvinas porque, ¿viste? Ya había hecho la colimba, claro. Me habían obligado, porque yo no tenía que ver, a hacer el curso de subteniente reserva, así que estaba ahí en la lista, seguía 3 días más y bueno, vaya al frente, ¿viste? Qué sé yo, hubiese tenido la posibilidad de no ir por ser pastor, pero no lo hubiese hecho, no hubiese sido ético. Yo la idea me era desertar directamente, o sea, no iba a ir a esa guerra. No por cobarde, sino porque para mí la guerra Malvinas a esa altura ya era como mal parida,
que no importa la guerra Malvinas ahora, pero ahí me fui al Paraguay y también en Capitán Mesa tuve que levantar de cero la filial, que era filial de Obligados Bueno, tuve una filial que se separó, bueno, para tener su autonomía y no había nada, así que me fui a vivir a un rancho al lado del cementerio y ahí levantamos todo lo que hoy se conoce como Capitán Mesa, menos la iglesia, la capilla no, pero hasta el Quincho llegamos y después otros, no sé si Bernardo o quién, ya hicieron la capilla, digamos, incluso la de Triunfo también, había un ranchito, digamos, era todo monte. Sí, sí. No había, era una picada para llegar a Capitán Mesa. A la entrada de Capitán Mesa había un puente de madera que se movía. Entonces vos subías con el auto, tenías que esperar que se estabilice el puente, ¿viste? Tipo terremoto, ¿viste? Ya me tenía advertido, no vaya a querer. Bueno, hace todas esas historias, bueno, del tiempo. Y hoy Capitán Mesa, bueno, es una gran ciudad. Y, sí. descubrimos que la congregación tenía una chacra. La famosa chacra con la que la congregación, digamos, se financia. Y ahí también trabajé en el proyecto de ayuda rural de iglesias de Itapúa. Y bueno, ahí yo en el tiempo descubrí que había una malversación de dinero bastante interesante. Y como la gente del proyecto descubrió que yo los había descubierto, me dijeron, mira, a los alemanes acá los llevamos a la embajada para que nos jodan. A los argentinos los tiramos al río. O sea, más claro echarle agua, ¿viste? Rodolfo, me estoy aquí del Paraguay. Qué manera de meterte en lío. Así que bueno, ahí me vine a Córdoba en el 86. Y en las tres congregaciones, Quilmes no, en realidad no tuvo mucha incidencia, pero también estaba en ese proceso, pero yo no tuve, digamos, incidencia en ese proceso allí. Fue que las tres congregaciones venían de un fuerte impulso alemán y la onda y el pedido era cambiarlas al idioma castellano. Claro. En el Chaco, los 3 años y medio, me dediqué a eso y logré que al final la gente, digamos, dejara la práctica alemana en la iglesia, como en la forma de culto, digamos, y digamos, sea totalmente castellano. En Paraguay casi solamente ya se hablaba alemán en kilómetro 7, pero estaba tan preparado el terreno que los que vinieron después... Le fue más fácil. Sí, le fue más fácil porque Bernardo no tuvo mayores problemas, digamos, y bueno, después fue Edith Fischer que no sabía alemán y tampoco tenía problemas. Entonces, se fue haciendo el proceso. Sí, se fue haciendo el camino. Y en Córdoba también, cuando yo llegué, era una congregación que no hablaba castellano, tenía un culto cada tanto castellano y bueno, también se fue haciendo, digamos, a ver, la gente estaba muy enojada porque lo que pasa es que en todos estos lugares siempre lo cultural alemán estaba muy mezclado con la práctica de la fe, que en realidad era más una práctica de lo cultural que un compromiso con la fe. Sí. Digamos, ¿no? Esto creo que pasó en muchos lugares así. Entonces la gente, por la búsqueda del compromiso de la fe y en castellano, pensó, y de hecho sucedió, que perdían en el espacio de la iglesia su espacio cultural, ¿no? Entonces, y de hecho era así, porque en Córdoba, qué sé yo, el Instituto de Goethe no tenía salón y entonces usaban para sus conferencias la iglesia. Claro. ¿No? Entonces había como una simbiosis. Sí, la iglesia, lo alemán, lo cultural, el colegio, el club, viste, todo era. Y bueno, entonces llego yo y voy y meto la pata ahí entre medio, y lo cual me costó, digamos, algunos disgustos. Pero bueno, también me acuerdo que una señora me increpó feo por esta cuestión. Entonces le dije, mire, le expliqué la situación de la iglesia, ella lo entendió realmente, era la organista de la iglesia. Ella lo entendió y ella realmente fue un gran apoyo en el trabajo en el castellano, pero ella decía, yo extraño lo alemán. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer un trato, le digo, vamos a hacer un trato. Yo con usted, especialmente cuando se trata de cuestiones de la iglesia, de la fe, de la Biblia, vamos a hablar en alemán. Y yo me comprometo a que mientras yo pueda, y si vivo en Córdoba, yo a usted le voy a leer la Biblia en alemán, ¿sí? Pero permítame trabajar en castellano con los jóvenes. Claro. Entonces hicimos ese trato, y cuando ese trato se quedó tranquilo, y la vuelta a la vida hace que después de muchísimos años, después de 20 años, ella falleció en un geriátrico, digamos. El último que la vio viva fui yo a ella, y leyéndole el Salmo 23 en alemán. Así que bueno, fue lindo porque fue haber cumplido con una persona a la cual vos le prometiste algo. No, y además que el idioma le significaba... A esa altura el idioma le significaba todo. Sí, mucho, sí. ¿No? Le significa. Así que bueno, eso es un poco la historia. Después yo, bueno, Matías se accidentó. A eso iba a ir, digamos. Porque hoy, digamos, Norberto
tanto en la IERP como en varios países en América Latina, en todo el trabajo que se hace desde las iglesias respecto de personas con discapacidad, vos sos un referente. Está bien, claro, bueno. Matías se accidenta en el 94 y yo seguí 6 años más trabajando. Yo, a partir de algunos por ahí me miraban raro, pero yo, por ejemplo... Matías tiene un accidente en la vía pública. En la vía, sale del colegio y lo atropelló un colectivo que viene de contramano. Y lo dejó prácticamente con muerte cerebral, pero bueno, flaco se recuperó. Los que lo conocen saben... que está bien, digamos, dentro de su discapacidad de alta dependencia, porque no puede moverse solo, pero bueno, y mucha gente empezó a decir, bueno, pero con Matías vos no vas a poder, tendrías que ver, porque ese no es nuestro problema. Así, había cuestiones duras, ¿no? Muy duras, y lo sostuve, y es más, yo no suspendí, ni siquiera cuando él estaba internado, no suspendí ni un solo culto, ni en una filial, me iba tras la sierra, nada se suspendió, porque tenía a Maggie, mi esposa, que me apoyaba, ¿no? Decía Magdalena, que no es la mamá de Matías, sino mi segundo matrimonio, hasta el día de hoy. Yo estoy acá hablando, sentado con vos, porque ella está con Matías para que yo pueda hacer esta tarea, ¿no? Así que para ella todo el agradecimiento siempre, ¿no? Y bueno, pero después de 6 años también se vencían los convenios, ¿viste? Esta historia de los convenios, los 6, los 12, la visita. Entonces un día, en el 2000, dije, ¿saben qué? Doy un paso al costado porque tengo la opción, o me voy de la congregación y me voy a otra congregación a trabajar, pero en ese momento la cuestión de la rehabilitación no era como ahora, ¿viste? No había. Entonces me tengo que quedar en Córdoba. Entonces di un paso al costado en la congregación, pero después vino otro pastor, viniste vos, ¿no? Una época, sí. Juan Pedro, después vino Joel, qué sé yo, y cuando la congregación se vuelve a quedar sin una atención pastoral y con muchísimos problemas económicos de no poder sostener el trabajo pastoral, ahí por 2017 me pidieron si podía volver a atenderlos mínimamente. Entonces, bueno, hicimos todo un proceso dentro de la iglesia porque por un lado yo ya estaba por jubilarme por los 65, y bueno, y tampoco la congregación tenía la plata para sostener un cargo pastoral, digamos, atender la congregación, y la congregación paga los viáticos, y que hace 7 años que estoy trabajando así, digamos, atendiéndolos, haciendo lo mínimo, haciendo las visitas, las filiales. También el 19 la pandemia hizo que caigan todas las filiales, no queda más ninguna filial. Era gente muy grande en las filiales que la mayoría fallece en la pandemia, no de la pandemia, pero yo creo que de la soledad un poco, ¿no? Sí. ¿No? La pandemia se lo llevó puestos, así que las filiales ya no quedan. Hay alguna, es la diáspora, ¿no? Laburar en la diáspora siempre fue diáspora. Yo cuando estaba en el Chaco hacía 2000 kilómetros a Salta para dar un culto, 2000 kilómetros solo, ida y vuelta, 2000 kilómetros para hacer un culto, ¿no? Una locura. Tucumán y después Salta y volvía por el Impenetrable, una diáspora total. Digamos, tenés que tener como un corazón aparte para laburar en la diáspora, ¿no? Poquitas personas, pero que están esperando que vos vengas, ¿entendés? Tengo un miembro ahí, la señora Rain, que vos la conocés seguramente en La Paz, que ella está siempre, y vos tenés que ir a visitarla, vos tenés que hacer los 500 kilómetros para ir y vuelta para visitarla, porque ella tiene 101 años, 102 años, y está esperando que yo vaya a verla. ¿Entendés? Y yo por lo menos siento el compromiso de tener que, yo sé que es una locura el gasto, el costo, pero en la diáspora es el 1 a 1. En la diáspora es el 1 a 1. Vos te conocés la historia de toda la familia de cada uno, ¿entendés? Y ellos te conocen a vos, y la verdad no es feo laburar en la diáspora, pero es un poco, o sea, a mí me gusta muchísimo, es como que mi vida la hice así, salvo en Paraguay, pero el resto siempre fue así. Y bueno, en Paraguay también, porque tenía que ir a Tuapu, era todo monte, tenía que hacer como con cadena para llegar allá, qué sé yo. Ahora es distinto porque bueno, hay otras posibilidades, pero digamos, el 1 a 1 es así, vos conoces a cada uno y sufrís con cada uno, y es que como cuando estás leyendo la Biblia y estás haciendo una predicación, le vas mirando la cara y le vas, realmente te estás dirigiendo a cada una de las personas que están ahí. La diáspora tiene eso sí, nunca vas a ver mucha gente junta. O sea, desde ese punto de vista de la masa, es frustrante, totalmente frustrante. No es que... Nunca un estadio lleno, ¿viste? No, nada que ver. Sí, Norberto, y volviendo a la cuestión de la discapacidad, ¿qué considerás que tu formación ministerial, o considerás que hayas tenido aporte o recursos en la formación pastoral? Yo hice 2 carreras. Yo hice
la licenciatura en teología y después, posteriormente, volviendo a la Argentina, en el 86, hice la licenciatura en psicología, soy psicólogo. En realidad ninguna de las dos carreras me aportó nada para la discapacidad, en forma directa. Sí. ¿Sí? Es decir, me acuerdo que en psicología teníamos psicología en rehabilitación y no era eso, estudiábamos lo que era un síndrome Down, lo que era, nada que ver cómo tratar una rehabilitación. Claro. Que se supone que como psicólogo te preparan no para saber que tenés síndrome Down, para eso está el médico, sino para saber cómo trabajar, cómo encarar con la persona, con la familia, con lo que sea. Y en la facultad tampoco, si uno, qué sé yo, no, veíamos las cosas. Lo que sí, ambas carreras me sirvieron para la reinterpretación cuando empecé a trabajar con discapacidad. Eso sí, empecé a usar muchos recursos y muchas cosas que había leído y estudiado y me ayudaron a verlo desde una lectura distinta, como decimos en la jerga nuestra de los que nos movemos en este espacio del EDAN, digamos, de la red de discapacidad y haciendo teología, digamos, hacer una lectura de la teología, haciendo una lectura de la Biblia desde la discapacidad. Y ahí se descubren millones de lugares donde Jesús realmente interactuaba con la discapacidad, ¿no? Lo que pasa es que no se hablaba de eso, siempre se hablaba de otra manera, ¿no? Digamos, qué sé yo, por decirte, el ciego Bartimeo, ¿no? Bueno, sí, el cieguito, que Jesús, todo, pero digamos, todo el entorno que genera, digamos, el encuentro de Jesús con Bartimeo, desde el punto de vista de la discapacidad, tiene una lectura muy distinta, digamos. No es que las otras estén mal, pero este tiene otro aporte para hacer, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que le pasaba a Bartimeo? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y por qué Jesús actúa de la manera que actúa frente a una persona con discapacidad, ¿no? Él no va a lo del ciego y ni le dice al ciego vení para acá. Él manda a otros a buscarlo al ciego, ¿no? Es decir, un poco el servicio, el encuentro del servicio en ir a buscar a aquel que necesita y traerlo. Es decir, son lecturas y así puedes ver versículos en cantidad que tienen una lectura y que tienen un aporte distinto para hacer. No es porque el otro haya estado mal, ¿no? O sea que de alguna manera tu propia... Vamos a cambiar la yerba porque esto ya está medio pelado. Tu propia formación, tanto en psicología como en teología, se puede decir que a partir de tu experiencia con Matías, el accidente y un mundo que vos no esperabas para tu vida... Para nada, ni me interesaba. No, y de hecho encontrarte de repente con eso de que tu hijo pasa a ser una persona con discapacidad de un día para el otro, tuviste que aprender a releer a Jesús de otra manera, sí, a entenderlo. A entenderlo distinto, pero en realidad lo que más aprendí, justamente a partir de la Biblia, digamos, o a partir de la vida en la iglesia, digamos, de lo que se enseña en la iglesia, aprendí me golpeé fuerte y aprendí cuáles son las preguntas equivocadas. ¿No? Por ejemplo, lo primero que uno se pregunta ante un evento de este tipo, cuando nace una criatura con una discapacidad o hay un accidente, o la empresa se te derrumba, ¿sí? No importa, pero ante un hecho grave, pero ahora estamos hablando específicamente de la discapacidad, la primera pregunta que se le ocurre, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué le pasó esto a...? ¿No? Sí. Y es una pregunta equivocada, porque si un 20% de la población, un 15%, pasa por esta historia, ¿por qué yo tengo que estar dentro de los 85% que no? Primera. Pero aparte, cuando uno dice por qué es buscando la culpa de algo, ¿viste? Claro. Y es algo que ya sucedió y por más... Sí, está bien, el chofer venía de contramano y venía mirando las nubes, ¿no? Digamos, charlando con otro, y cuando lo vio era tarde, ¿no? Pero bueno, a ver, el por qué, bueno, es que agarrármela con el chofer no me sirve. Buscar cuyo, yo podría decir, bueno, la verdad que ese día me acuerdo que yo le pregunté a Matías, ¿querés que te busque en el colegio o te espero con la comida hecha? Pues yo ya estaba separado hace muchos años y él vivía conmigo. No, dice, ¿qué puede decir un adolescente? No, teneme el morfi preparado cuando vuelvo, ¿viste? Claro. Entonces yo podría decir, ¿por qué le hice la pregunta? Si yo no le hubiese hecho la pregunta, lo iba a buscar y si lo iba a buscar no pasa. Claro. ¿Entendés? O sea, y entras y vas para atrás y por qué me vine del Paraguay, y por qué, y terminás en Adán y Eva, ¿viste? Porque en definitiva, al último la tuvo la culpa la de Adán y Eva, porque si vos vas para atrás, vas encontrando culpable a cada rato. No, y además está
el calmante fácil que sería, digamos... Encontrar un culpable. Claro, que lo hay, pero descargar ahí. Que se muera el chofer. Me dice, no, pero yo lo iría y lo mato. Pero no me sirve matarlo. Sí. Dice, no me sirve porque tengo un chambón, ¿sí? Y si yo lo mato voy en cana y mi hijo me necesita afuera, no adentro. Aparte, me dice, bueno, pero lo estás perdonando. Y lo estoy perdonando, pero no me estoy olvidando. Es decir, tampoco me sirve vivir con un rencor. No sirve, no. Entonces el por qué es una pregunta equivocada, porque te lleva a todas esas cuestiones. ¿Vos te lo cruzaste al chofer? No, sí, en tribunales una vez, pero después nunca. Pero siguió manejando y tuvo otro accidente. Ajá. Y ya tenía uno anterior. Esa cuestión, ¿no? Del sistema no, que... No es ninguna casualidad, no. digamos. ¿No? Bueno, la cuestión es que entonces, digamos, si vos te quedás enganchado en esa pregunta, vivís amargado y terminás siendo un inútil buscando culpables, ¿entendés? Sí. Bueno, entonces... No, claro, viví... Ya está, no sirve, listo. Primera que aprendí que no sirve. Entonces después me vino la pregunta, claro, me la acercaron, viste, a través de algunos escritos y yo, ¿para qué? ¿Para qué Dios hace esto? ¿No? ¿O por qué Dios lo permitió? ¿Para qué? Y entonces viene el sí, porque yo leí muchas cosas, ¿no? Sí, porque yo tengo un hijo Down y que es un angelito y a mí Dios me preparó, soy una madre especial o un padre especial. Me da causa gracia unos chicos que tienen una murga con discapacidad, ¿viste? Que siempre le dicen los chicos especiales y se hicieron una camiseta atrás que dice especiales son las pizzas. Ah, sí. Especiales son las pizzas. Genial, ¿viste? Especiales son las pizzas. A ver, después terminan pensando que son algo así como mártires, como porque Dios les encomendó esta tarea. Claro. Y entonces vos te entras a creer, yo soy más que... ¿no? Es un camino, soy un elegido. Soy un elegido. Estoy más cerca de Dios porque me tocó eso. Y me puso esto en el camino para que crezca, para que, ¿no? Para que, como yo antes no creía, me hizo esto para que yo crea, ¿para qué? Es una pregunta equivocada, la pregunta del para qué, porque te lleva a esta cuestión, o a ser mártir, o a ser héroe, ¿no? O sí, si no podés con la situación... O vengarte. Sí, y si no podés con la situación, sos un HDP, ¿viste? Porque no te haces... Bueno, no sé. Entonces, también es una pregunta equivocada. Entonces, con el tiempo aprendí que no es una pregunta, sino es una búsqueda. ¿Qué hago con esto que pasó? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que me sucedió a mí en la vida? A mí, a mi hijo. ¿Qué tenés que hacer si te pasa algo grave? No importa lo que sea. ¿Qué hago con esto? ¿No? Y entonces ahí empieza la búsqueda de acompañar, de la búsqueda de la pastoral y la búsqueda por ejemplo, de que toda esta temática de alguna manera sea una temática obligatoria de los estudiantes de teología, obligatoria en el sentido de que tienen que confrontarse con esto, porque aparte del mundo va hacia una mayor discapacidad, por distintos motivos, no vamos a entrar ahora. Por la contaminación, por el clima, el hambre, la pobreza, la accidentología, la cuestión genética de los agroquímicos ha hecho explosión en la discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, digamos, está bueno que nuestros futuros pastores tengan un acercamiento y sepan tratar como corresponde a alguien para que lo incluyan, ¿no? Para que no que lo integren, sino que siempre me acuerdo la diferencia que vos hablás de la tolerancia, la integración y la inclusión. Claro, yo no tengo que ser, me dice, no, lo que pasa es que tenemos que ser tolerantes, no, tenés que ser tolerante, si vos sos tolerante lo estás aguantando al otro. Lo tengo que bancar, me lo tengo que bancar, no, tenés que incluirlo y tratar de aprender y tratar digamos, de que el otro tenga su espacio. Me acuerdo, mira, no tiene que ver con la iglesia, pero digamos que tiene que ver con esto de la tolerancia. A veces los más chiquititos son los más maleables a aprender a ser tolerantes. ¿Y vos trabajaste talleres, encuentros? Y oficialmente, en realidad a partir del 2006, alguna vez iba Bruno, yo, y después ya después hubo un sínodo, se instaló el tema, se elaboró un proyecto y otro sínodo lo aprobó, bueno, un proceso, digamos, pero más o menos en el 2009 ya habíamos conseguido plata de la iglesia de Westfalia, un mínimo fondo, para moverme, para ir, así que empecé a dar talleres en toda la iglesia. A todos los que levantaban la mano, un taller, ¿viste? Sí, comisiones directivas, sínodos, hierpinos, congregaciones, grupos de catequistas. Después elaboramos material de catequesis que lo repartimos. Bueno, digamos... ¿Qué considera? O sea, todo ese trabajo, yo creo que el trabajo
está instalado todo esto, esta movida que fue fuerte, es algo que quedó instalado en el espacio de la iglesia, con más o menos resultado. No sé si se podría hablar de resultado, pero bueno, sí más o menos concientización en la gente, facilidad para poder integrar a la comunidad, a personas con discapacidad. Si vos podrías decir cuáles serían los obstáculos que seguís viendo y cuáles son las cosas que se lograron en ese laburo tuyo. Mira, vamos a empezar con lo que se logró. Lo que se logró es imponer el tema, ¿sí? O sea, hacerlo tema de agenda, digamos, ya en las congregaciones. Incluso hemos logrado en su momento de que la Junta Directiva salió una normativa de que cualquier congregación que pida plata para construcción o para remodelación tenía que tener en cuenta criterios de inclusión, ¿no? Los baños, las rampas y digamos algunas otras cosas, que era la condición para recibir plata. No sé hasta qué punto eso se sigue, pero bueno, a partir de ahí muchas congregaciones han hecho rampas, han hecho, lo mínimo, lo edilicio. Después, digamos, eso fue imponer el tema de alguna manera, ¿no? Digamos que sea un tema cotidiano. Recordad, hemos logrado sínodos con traducción de lenguaje de señas, con lengua de señas, perdón, escuchan lenguaje se van a enojar porque es lengua de señas. Es decir, como es lengua inglesa, lengua castellana, es lengua de señas. Recordarás, en Tres Arroyos se hizo esa interpretación con lengua, y bueno, viste, siempre hubo alguna presencia del tema de la discapacidad, presentando materiales, a partir de hora de obrar. Es decir, se ha hecho un camino donde las congregaciones ya no pueden decir no sabíamos que esto existía, ¿sí? Y el compromiso es seguir haciéndolo porque van cambiando las generaciones y hay que refrescarle a todas las generaciones con el mismo o con otros métodos, no importa, a través de publicaciones que sea, esta cuestión de la necesidad de la inclusión, que no es lo mismo que la integración, ¿no? La inclusión es que cuando una persona con discapacidad viene, tenga los mismos espacios y se le den los mismos tiempos de última, ¿no? Digamos, cuando fue el primer encuentro interreligioso allá en el 2007, creo que fue, o algo así, en la legislatura de Buenos Aires, me pidieron que vaya con Matías. Y entonces me pidieron que dé como un testimonio, no me acuerdo bien cómo era el mundo de las iglesias interreligiosas. Le dije al organizador, yo voy con la condición de que yo pueda ir con Matías a dar. Y el tipo no sabía en la que se había metido. Así que cuando me pidieron, pasaron como 5 minutos hasta que yo me levanté con el flaco, fuimos caminando con su dificultad, subimos al escenario y nos paramos frente al micrófono. Era un silencio mortal, terrible, era satánico, ¿viste? Que la gente no... Y todos se quedaron en molde, nadie movió. Cualquiera dice, bueno, hagamos haciendo orden mientras suben al estrado. Suelen pasar. Pero bueno, como era un espacio con gente con discapacidad, se respetó. Y entonces yo les agradecí esto, ¿no? Fíjense, esto es lo que necesita. O sea, el respeto que se necesita a la persona que tiene que venir y tiene sus tiempos, ¿no? Los tiempos en la discapacidad son otros, como lo son con la ancianidad, como son con la gente que sufre. Digamos, esto de no querer atropellarlos con el ritmo que nosotros tenemos. En general uno habla de la discapacidad, pero también a un anciano que vos vas y le lees la Biblia, tenés que darle tiempo o cualquier situación tiene sus tiempos, ¿no? O un niño en la escuela dominical tiene sus tiempos, ¿no? Y por lo general nosotros queremos poner nuestra agenda y decir, mirá que en 1 hora tengo que estar en otro lado, así que vamos, ¿no? Y no le respetamos a la persona que sufre, por ejemplo, ¿no? Que está pasando, que necesita su tiempo para digamos, incluso para desde su sufrimiento entablar un diálogo, claro, y poder sacar lo que tiene adentro, ¿no? Y por ahí te podés pasar 10, 15 minutos esperando hasta que lográs, digamos, bueno, esto en consultorios así, ¿no? Hasta que logres que el otro arremeta con lo que realmente le está pasando, ¿no? Y confíe, se abra, ¿no? Puedes aprender que si vos hablas, digamos, tenés cuidado, por ejemplo, la inclusión, hablamos de la iglesia. ¿Qué es lo que yo digo y lo que hago durante por ejemplo, en el culto? Para dar un
un espacio segmentado, ¿no? Si yo tengo personas ancianas que vienen con bastón, con andador o silla de ruedas o qué sé yo, no puedo estar en el culto porque la liturgia lo dice, bueno, nos paramos, nos sentamos, nos paramos. Bueno, entonces uno se acostumbra a decir, bueno, digamos, el que quiere, nos paramos, pero el que quiere, el que necesita puede quedarse sentado. Yo a veces hago chistes, Dios lo va a querer igual, que si digamos, tratamos de... Y la gente se ríe, y bueno, acá en Villa General Belgrano, al final todos se quedan sentados, ¿viste? Porque la mayoría tiene, el que no le duele el meñique, le duele el dedo gordo, ¿viste? Entonces claro, sí. prefieren quedarse sentados y solo se levantan por una cuestión, ¿viste? Los que pueden para el, qué sé yo, para el Padre Nuestro o el Credo o algo así, pero el resto quedan sentados en la liturgia. Por ejemplo, esto en respeto al que no puede moverse. A ver, si yo sé que tengo una persona que no ve, que es ciega en el culto, no puedo del sermón decir, o elegir un himno que habla de las florcitas que florecen, o decir, bueno, ahora cuando salgamos del culto, gocémonos con la creación que Dios nos ha dado y veamos los colores de las flores. Tenemos un ciego. ¿Entendés? O lo mismo con alguien que no escucha, es decir, alguien que es sordo, ¿no? Y sordo mudo, dice, bueno, cuando salgamos escuchemos el trinar de los pájaros. Sí, claro, o sea, sí. A ver, pequeñas cosas, yo lo estoy exagerando ahora, ¿no? Pero pasa, pero pasa. Y así, viste, tener ciertos cuidados cuando hablamos quizás de las personas que son alcohólicas o las personas que hacen uso indebido de sustancias peligrosas, y así sucesivamente uno podría estar enumerando, ¿no? Yo creo que esos son los cuidados que tenemos que empezar a tener en las congregaciones, así como nos cuidamos mucho y nos cuesta a veces con ciertos comentarios que pueden sugerir cierto machismo que viene históricamente, ¿no? Y bueno, así como nos cuidamos, también tenemos que cuidarnos acá, pero cuidarnos a punto. Cuidarnos es decir que todavía seguimos pensando en aquella cosa. Esto de cuidarnos tiene que ser incorporado de tal manera que nos salga naturalmente este tipo de actitudes, ¿no es cierto? Bueno, qué sé yo, tampoco si viene alguien en silla de ruedas, bueno, que se ubique donde quiera, no al fondo, a la derecha, qué sé yo, porque hay un lugarcito, bueno, quiere estar al frente, está al frente, ¿viste? El flaco cuando va al culto, él está en el frente, ¿viste? Y ya tiene ahí su lugar, que él está ahí, ¿viste? Le gusta estar ahí, y la gente le respeta ese lugar, y el tipo en medio del sermón te levanta la mano porque te quiere decir algo, y bueno, le dan tiempo para que lo diga. De hecho, lo tengo que interpretar porque más o menos sé de qué está hablando, ¿viste? Porque tiene su dificultad de hablar, pero bueno, ¿viste? Está incorporado eso. Lo que no quiere decir que esté tan incorporado que cuando venga otra persona en esas condiciones no te olvides que es el hijo del pastor. No, se hace la diferencia todavía. Pero bueno, la inclusión es trabajar sobre eso, ¿no? Que esto sea como incorporado genéticamente a nuestro ser, de que nosotros podamos recibir a alguien que no es como nosotros, que es totalmente distinto, aunque todos somos distintos, pero está hablando cultural, de sus posibilidades, de todo tipo de diferentes, que lo podamos recibir y respetarlo y digamos, y crecer con él, y dejar que también nos enseñe, ¿no? Permita crecer. Por ahí más o menos pasa la cosa. Sí, y yo por ahí pienso en el tema de discapacidad, pensándolo de hace 30 años atrás, donde se escondía, las familias escondían. Bueno, sí. Y yo creo que, digamos, todo este trabajo y todo este llamado a la conciencia, me parece que por ahí uno quisiera que el camino sea más rápido, obviamente. Sí, que sea, bueno, pero muchas veces tiene que ver con que la gente es algo que cree que no le afecta a la vida. Yo tengo experiencia de haber hecho sepelio de personas con discapacidad que parte de la familia pensó que hace rato se había muerto, ¿no? Es gravísimo, ¿no? Sí, gravísimo. Es ausentar a la persona totalmente. No, pero también, a ver, me acuerdo, cuando yo voy con el flaco al súper, con la silla, qué sé yo, hay madres que tironean a sus chicos para que no miren. Eso no se mira, ¿viste? Eso no se mira. Sí, claro. Hay otros que no le importa y otros se ve que los chicos preguntan. Y una vez una mamá le dijo, pero anda a preguntarle a él. Entonces vino chiquito qué bien. Y le preguntó, ¿qué te pasó? Qué bien. Y Matías le hacía señas, le digo, bueno, yo te explico porque tiene problemas. Entonces le expliqué que había un accidente. Y fue y le contó a la mamá. Chao, listo. Ese chico... Pero esa madre es una claro, genia, o sea, habla con él. Pero aparte ese chico está preparado para entender eso a futuro. Sí, totalmente. En cambio el otro, al que lo tironean,
Se va a escapar. Se va a escapar porque no sabe de qué se trata, le tiene miedo, no tiene que tener miedo, ¿viste? No es contagioso. Entonces la mamá le dijo, no, anda a preguntarle. Yo la escuché, pues le tironeaba, mamá, y miraba, y entonces la mamá dice, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? Y no sé, le dijo la madre, anda a preguntarle a él. ¿Viste? Totalmente, entonces, o sea, el chiquito algo tan sencillo. Vino, el flaco lo miraba, el flaco, ¿viste? Como el flaco, ¿viste? Le hacía señas, ¿viste? Después le digo, bueno, dale un beso. Entonces el flaco le dio un beso y él también le dio un beso, me acuerdo, estaba para filmarlo. Qué increíble, ¿eh? Pero bueno. No, ese tipo Bueno, hay gente, sí, hay de todo, sí, ¿viste? Sí. Así que bueno. Pero es tan sencillo como decir, bueno, claro. No sé, pregunto. Preguntale, ¿viste? Sí. Preguntarle a la maestra, ¿no? Cuando tiene un problema en el colegio, bueno, preguntarle a él, qué sé yo. O preguntarle al papá, no sé, pero no te escapes de la situación. Por ahí yo he visto madres que le han dado vuelta a la cabeza, claro. ¿Entendés? Así, literalmente, así, como son chiquitos, ¡fuc! ¿Viste? Para que mire para otro lado, ¿viste? Y el flaco, ¿sabe lo que hace el flaco? Como diciendo, y bueno, el flaco la tiene tan clara, claro. Los miro y el flaco me mira y dice, sí, bueno, ¿qué le va a hacer, viste? Déjalo, ¿viste? Sí. Déjalo, así que bueno. Bueno, gracias, Norberto. ¿Seguimos viaje? Tenemos kilómetros por delante todavía. Y se nos terminó el mate, ya no hay más agua, no hay más nada. Tenemos que reprovisionarnos por ahí. Bueno, gracias, Eugenio, gracias por la charla. Se ha puesto capaz que llueva, ¿no? Buenísimo los mates y buenísimo el diálogo. Así dale. En otra oportunidad seguimos. Y gracias por todo el aporte de siempre. Por favor, chao.